Buenos días y bienvenidos al video de hoy en el que vamos a hablar acerca del sistema articular. Entonces, ¿para qué sirven las articulaciones? Como ustedes pueden saber o haber inferido, las articulaciones sirven para que nuestro cuerpo no sea totalmente rígido, para que haya un buen nivel de movilidad. Son las articulaciones las que juntan una estructura con otra, las que permiten que interactúen estas estructuras y generen cierto movimiento. Pero como pueden imaginarse ustedes, no solo son para esto. Ustedes verán que hay articulaciones en partes de nuestro cuerpo donde no hay movilidad alguna. Por ejemplo, tenemos el cráneo, en el que vemos un tipo de articulación entre hueso y hueso del cráneo que permite es el crecimiento. Si los huesos del cráneo no se articularan de la manera en la que lo hacen, no habría espacio para que nuestro cerebro pudiese crecer, ni para que nuestro contenido craneal tuviera espacio hacia donde expandirse. El cráneo sería simplemente una superficie cerrada, sin ninguna posibilidad de crecimiento, y entonces seríamos todos microcefálicos, no generaríamos ningún tipo de crecimiento craneano. Tenemos así entonces articulaciones que permiten el movimiento, como por ejemplo lo es la articulación glenohumeral, y hay otras articulaciones que permiten el crecimiento, como lo habíamos mencionado previamente entonces, las articulaciones del cráneo, de sutura y sutura, de hueso craneal entre hueso craneal. Lógicamente, no estamos hablando de las articulaciones que hay entre el cráneo y las vértebras, sino entre huesos del cráneo y otro hueso del cráneo. Ahora que hemos hablado lo que es una articulación, vamos a ver cómo se clasifican, vamos a hablar del tipo de articulaciones. Las articulaciones se han diferenciado o clasificado siempre con un criterio mixto, funcional o estructural. Son tres grandes grupos los que predominan. Estas clasificaciones son la sinartrosis, la anfiartrosis y la diartrosis. De la sinartrosis, por ejemplo, podemos decir que son articulaciones sin movilidad, en las que se caracterizan principalmente las articulaciones del cráneo, las que unen cada hueso craneano con otro hueso craneano. Estas articulaciones del cráneo son de tipo dentadas. Ven ustedes que en la imagen que veíamos previamente era una articulación dentada, aquí habiendo un hueso y aquí habiendo otro hueso. Esta articulación que hay aquí tiende a desaparecer con el tiempo y simplemente terminan fusionándose los huesos para formar un solo hueso en el que ya es imposible retirar, digamos, este pedazo de este otro. Ya es imposible separar estos dos pedazos sin que haya pues como una fractura de este hueso grande como tal. No vamos a poder separarlos exactamente como estaban unidos por la articulación. Es muy difícil, imposible. Otro ejemplo de articulaciones que tenemos es la anfiartrosis, en donde definitivamente vamos a tener movimiento, como podemos ver acá, en este dibujo de la cadera que hice. Vemos que en la sínfisis del pubis, aquí, tenemos una articulación que definitivamente es móvil, pero su movimiento está muy limitado. Entonces en la anfiartrosis tenemos movimiento, pero este es limitado. Y usualmente está revestido o tiene que ser ajustado con tejido fibrocartilaginoso. En este caso vemos el hueso pubis y el hueso isquión articulándose con el otro hueso pubis y el otro hueso isquión por medio de la sínfisis del pubis, que es una articulación móvil, que es una anfiartrosis, pero que tiene tejido cartilaginoso, fibrocartilaginoso, que tiene que soportar esta articulación, permitiendo así un movimiento leve, pero no exagerado. Entonces vemos un ejemplo acá, que es la sínfisis del pubis. Hablemos ahora de las diartrosis, que seguramente ustedes ya las conocen por otro nombre. Estas son las articulaciones sinoviales. Este tipo de articulación es la que compone la mayor parte, pues la parte famosa del cuerpo. Nosotros vemos que, por decir algo, los codos tienen articulaciones sinoviales, las muñecas, las rodillas,
todas esas famosas que nosotros conocemos, que dan la movilidad principal del cuerpo, la movilidad, son articulaciones sinoviales o diartrosis. Estas articulaciones tienen unas características especiales y es que son superficies articulares independientes de ellas mismas, entonces ellas son independientes, son revestidas por cartílago articular. Ya el tejido cartilaginoso que los envuelve no es parte directa, por decirlo así, de la articulación, sino que ellas son independientes y se encuentran en una cápsula articular, correcto, una cápsula de tejido cartilaginoso. Y esta cápsula de tejido cartilaginoso o fibrocartilaginoso tiene la capacidad de producir líquido sinovial. Este se mete dentro de la cavidad articular y facilita el movimiento de la articulación. Bueno, entonces aquí hablamos del tipo de articulaciones que tenemos en nuestro cuerpo, la sinartrosis, la anfiartrosis, las diartrosis o articulaciones sinoviales. Explicamos un poco acerca de cada una de ellas, obviamente no demasiado. En los próximos videos ya profundizaremos en cada una de ellas. Por ejemplo, le vamos a dedicar un video entero a las articulaciones sinoviales y es el próximo video. Entonces sigan pendientes con nosotros y vean este video de articulaciones sinoviales. Saludos y muchas gracias por estar pendientes. Hasta luego.